Hola profesora, vamos a presentar el plan de adecuación curricular individual del siguiente grupo. Los integrantes son Belén Osores, Yasnaida Peña, Marcelo Paso, Sebastián León y quien les habla Javiera Naranjo. Para la identificación del estudiante consideramos a el niño llamado Jeremy Acuña. Tiene una edad de 6 años y asiste a una escuela básica de Los Navios y cursa primer año de enseñanza básica. La caracterización del usuario es la siguiente. Es un estudiante con diagnóstico de TEA en grado 2. Obtuvo 20 puntos en la escala de 2.2, siendo el corte del puntaje 9 puntos. Ya esto le da el puntaje para el diagnóstico de TEA en grado 2. Tiene conductas que responden a funciones de escape, reforzamiento de tipo automático y sensorial. Deambula por la sala, es selectivo a la hora de seguir instrucciones, realiza contacto visual con la profesora y el asistente siempre y cuando se realicen actividades que sean de su interés y por un periodo de corto tiempo. Tiende a estar en el suelo, se arrastra, mueve las manos y los pies. Además de eso, emite sonidos fuertes de manera intermitente mientras sus compañeros están realizando algunas actividades. Se regula en función de algún par significativo. En los aspectos verbales y no verbales se encuentra muy descendido, presenta dificultad en respetar y mantener un tópico propuesto, o sea, un tema en particular, y no está atento durante toda la sesión de evaluación. Nombra algunos elementos de categorías semánticas, como animales, frutas, juguetes, partes del cuerpo, elementos de la casa y algunas de mediana complejidad como oficios, profesiones, verduras, deportes, etc. En relación a los responsables del PASI, estos son en primer lugar el profesor jefe, quien tiene como función socializar el PASI, ¿cierto?, con el resto de los estamentos, mantener la comunicación activa entre los miembros del equipo y realizar un trabajo colaborativo de codocencia. Además, debe supervisar la implementación del PASI y llevar un registro de los aprendizajes logrados y no logrados. El profesor de la asignatura tiene como función conocer el PASI y además incorporar las adecuaciones curriculares. En cuanto a los asistentes de la educación, consideramos fonoaudiólogo, psicólogo y terapeuta ocupacional, siendo las funciones del fonoaudiólogo, algunas de ellas en realidad es favorecer el desarrollo del habla, brindar herramientas para el desarrollo del lenguaje y favorecer procesos o apoyar el proceso de la lectoescritura y de habilidades sociales. El terapeuta ocupacional tiene como función generar espacios, modificación en realidad a los espacios ambientales, ¿cierto? Y para favorecer el desempeño ocupacional y la autonomía, a través de favorecer la regulación sensorial en el aula de recursos. Además de eso, tiene la función de orientar y entregar estrategias para favorecer la autonomía y el desempeño en el ámbito escolar. El psicólogo tiene como función abordar el área cognitiva y socioemocional en el aula de recursos y además brindar una contención emocional en situaciones de crisis o supervisar y regular y también adecuar en algunas actividades que son más a nivel general o de participación de todo el mundo académico, digamos, por ejemplo, cuando hay actividades como el 18 de septiembre o actividades de fin de año, etc. Y el profesor de apoyo, que sería el educador diferencial, tiene como función apoyar el diseño de la estrategia metodológica de las educaciones curriculares y además apoyar a profesores y estudiantes. ¿Cuáles son los recursos y las modalidades de apoyo? Es que, bueno, tendrán 4 horas semanales de educadora diferencial, 1 hora semanal de psicólogo, 2 horas semanales de terapeuta ocupacional y 1 hora a la semana de fonoaudiólogo. Todas estas intervenciones se realizarán en el aula de recursos de manera individual para propiciar un trabajo, ¿cierto?, sin distractores, ya que Jeremy, ¿cierto?, posee un diagnóstico de TEA y de TDAH que es considerado como un diagnóstico de carácter permanente. En lo que respecta a los materiales y espacios físicos que se utilizarán para implementar estos apoyos, son principalmente 2. Primero, se diseñarán 2 paneles de anticipación, con los que vamos a trabajar con Jeremy en 2 contextos. Primero, en el aula, en el que está nuestro estudiante en el primero básico, ¿cierto?
Y otro panel de anticipación va a estar destinado al aula de recursos, ahí donde va a trabajar con las diferentes profesionales que mencionó Marcela en la diapo anterior. Y el otro espacio físico que se va a destinar para este plan en particular es una sala de la calma, la cual va a estar libre de estímulos aversivos que tenga para Yeren. Este segundo espacio va a estar a disposición de nuestro estudiante para, en caso de crisis o en caso de que él necesite una pausa activa. Ya, este siempre va a estar disponible para él. No así el aula de recursos, por eso es importante que tenga este panel de anticipación, para que él entienda que hay salas que él va a tener libre acceso, como la de la calma, y hay salas en las que va a tener que estar regulado por algún docente y por horario. Ya. La propuesta de adecuación en el caso de las adecuaciones de acceso, vamos a ir por los criterios. En la presentación de la información vamos a presentarla de una manera más amplia, las letras, las imágenes, vamos a tratar de captar la atención pequeñita que tiene nuestro estudiante por medio de material audiovisual, complementario al de las clases y organizadores gráficos. ¿Dónde vamos a ocupar esto? En las guías, en la interacción con el niño, y las evaluaciones van a ser principalmente orales. Para efecto de este trabajo estamos trabajando con la asignatura de lenguaje. ¿Y para qué vamos a hacer esto? Para propiciar la adquisición y la consolidación del objetivo propuesto en el área de la lectura. ¿Quién va a ser responsable de esta adecuación? El profesor jefe, el de asignatura, en este caso de lenguaje, y los profesionales de apoyo, como el asistente de aula o el educador diferencial que esté con él en esta asignatura. En la forma de respuesta para nuestro estudiante, vamos a utilizar también la comunicación oral, dibujos, signos, imágenes, todo esto para propiciar de que él participe en la clase, ¿ya? En donde, en todo el proceso, también en la asignatura de lenguaje, y la idea es lograr una forma de respuesta que nos permita evaluar el lenguaje sin limitar a nuestro niño, ¿ya? Entendiendo de que no todas las formas van a llamarle la atención, y esto no significa que no haya tenido la adquisición del aprendizaje. Nuevamente, los responsables van a ser el profesor jefe de asignatura de lenguaje y los profesionales de apoyo, además de los asistentes de la educación que están en el aula o en el aula de recursos. Para nuestro caso, de las más importantes son las del entorno y el tiempo de la organización, que vamos a ver ahora. Primero, va a tener una ubicación estratégica dentro de la sala, ojalá cerca de este par significativo o par tutor, que nos va a ayudar a que se regule dentro del aula. El elemento que vamos a ocupar va a ser el asiento, ¿cierto? Esto va a ser en todas las asignaturas, nos pareció importante mencionarlo. ¿Y cuál es la idea? Mejorar los procesos de atención y concentración y regular estas funciones ejecutivas dentro del periodo dentro de la sala. ¿Quién lo va a hacer? El profesor jefe y los de todas las asignaturas. Es importante que ellos conozcan, ¿cierto?, la ubicación de nuestro estudiante para que se generalice esta adecuación, más allá del área del lenguaje. En el caso del tiempo y del horario, vamos a hacer ajustes de los tiempos, quizás vamos a hacer más parceladas las evaluaciones, y justamente le van a hacer las tareas y las evaluaciones. En el área del lenguaje, para efectos de esta actividad, y para qué lo vamos a hacer? Para conseguir una respuesta significativa del estudiante sin agotarlo. Ya por eso vamos a acotar, por lo general, las evaluaciones. ¿Quién tiene que estar en conocimiento de esto y va a ser responsable de llevarlo a cabo? El profesor jefe, el de asignatura y los asistentes que estén dentro del aula o la aula de recursos. Bueno, para continuar, les voy a hablar sobre las adecuaciones curriculares y los objetivos de aprendizaje. Como nos enfocamos en la asignatura de lenguaje y comunicación, uno de los objetivos es reconocer que las palabras son unidades de significado, y para ello el objetivo adecuado es que en este caso el usuario vamos a usar la metodología de la enseñanza de la lectura global, se va a trabajar en la sala de clase y se va a reforzar en horario de atención grupal con la educadora diferencial. Todo esto se va a trabajar en el primer semestre. ¿Cuál va a ser el indicador de logro? ¿Ya? Se va a evaluar o se va a considerar como logrado cuando el estudiante ya reconozca el significado de al menos 30 palabras simples y 20 semicomplejas. Con respecto al otro objetivo, es de reconocer que las palabras son unidades de significado separadas por espacio en el texto escrito. Se va a utilizar de igual forma el mismo objetivo adecuado que el semestre anterior. ¿Y cuál va a ser el indicador de logro? Cuando el usuario reconozca el significado de al menos 50 palabras simples y semicomplejas, así como de conectores para la lectura
de 20 oraciones simples. No, de oraciones simples. Con respecto a los objetivos de la estrategia en el ámbito familiar, en el área afectivo-emocional, los objetivos planteados son fomentar el uso de un panel de anticipación, como se nombró anteriormente, el generar instancias de juego por turno, el fomentar la comunicación verbal con el grupo familiar directo y fomentar solicitar ayudas, ¿ya? ¿Cuáles son las estrategias? Principalmente propiciar la comunicación oral en casa por medio de estrategias brindadas a los padres. En conjunto con la familia y la escuela se va a crear este panel de anticipación con el fin de lograr generalizar el uso del instrumento utilizándolo en 3 contextos, en el aula de recursos y en el hogar. De igual forma, generar instancias de juego oportunos que sean de interés para el estudiante en un ámbito familiar a fin de trabajar el respeto de turno. Si bien es cierto, se va a fomentar la comunicación de tipo verbal en el hogar por medio de reforzadores tangibles o de tipo verbal, y esto también tiene que ver un poco trabajarlo en este área también escolar, donde el objetivo va a ser la participación activa en el proceso educativo, en donde la estrategia va a ser generar instancias en que el estudiante necesite solicitar apoyo a fin de generalizar dicha participación. Ahora, en el ámbito escolar, el objetivo principal es que el usuario participe de forma activa en el proceso educativo. ¿Cuáles van a ser las estrategias? Que aquí él pueda colaborar con la creación de planes específicos, asistir a citaciones, asistir a reuniones, mantener una comunicación fluida con la escuela y preparar material en caso de ser solicitado. Bien, ahora vamos a hablar sobre el tipo de evaluación propuesto para este PASI. Como un recurso para la evaluación escogimos la lista de cotejo y los criterios de esta lista de cotejo van a ser el logrado, en proceso y por lograr. Eso quiere decir que los objetivos planteados para el proceso de aprendizaje se van a calificar en estos 3 ítems. La forma de aplicación va a ser por medio del equipo interdisciplinario durante las actividades en sala y sesiones individuales con los asistentes de la educación como fonoaudiólogo, terapista ocupacional, psicólogo, y lo aplicarán estos diversos profesionales para luego poder concretar si el proceso de aprendizaje, de acuerdo a los objetivos planteados para este PASI, fueron logrados. Este tipo de evaluación o instrumento de evaluación se aplica en función de la observación durante el trabajo conjunto con el estudiante. Dentro de los indicadores de logro vamos a encontrar el reconocer 30 palabras simples, reconocer 20 palabras semicomplejas, lograr leer 2 palabras unidas por un conector y lograr leer 2 oraciones simples con 2 conectores, tomando estos indicadores como los indicadores de logro total del aprendizaje del objetivo propuesto para el área del lenguaje. En el seguimiento del PASI, vamos a ver que la evaluación que se va a realizar va a ser de tipo semestral, identificando los logros y las proyecciones de metas dentro de un informe. La reevaluación pedagógica que va a permitir recoger el proceso anual del estudiante, sus avances y los objetivos propuestos en el PASI pueden ser revisados y observados como logrados, en proceso o no logrados. La revisión de las estrategias de intervención, que va a ser un trabajo colaborativo con los profesores, jefes y la dirección de UTP, las reuniones de coordinación mensuales con el cuerpo docente y asistentes de la educación, el trabajo colaborativo con docentes, que va a depender de 3 horas semanales destinadas a la planificación y evaluación del proceso educativo dentro del PASI planteado actualmente. La coordinación semestral entre el profesor jefe y el equipo PIE, convivencia escolar y el departamento de UTP para poder evaluar y proponer los objetivos a seguir durante la evaluación del estudiante.